A tu edad debes conformarte con lo poco y aceptar vivir con lo mínimo. Mi hijo Antonio y mi nuera Natalia acababan de decirme eso. Estábamos en la sala de mi casa, un domingo por la tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Entonces, en ese preciso momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Cancelé la ayuda mensual automática de $8,000 que les había estado enviando durante 7 años. 7 años completos. 84 meses sin falta. Y vi cómo lo mínimo de ellos desapareció en cuestión de días. Pero déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí. Como una mujer de 64 años que dedicó toda su vida a cuidar, a dar, a sostener a su familia, terminó siendo tratada como si su existencia fuera una carga. Mi nombre es Josefina García. Tengo 64 años y soy viuda desde hace 11 años. Cuando mi esposo murió, dejó algunas deudas y una pequeña pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir. Antonio tenía 27 años en ese entonces. Recién se había casado con Natalia. Yo trabajé como nunca antes lo había hecho. Limpié casas, cuidé niños, hice costuras, vendí comida. Todo lo que pude para mantenerme a flote y ayudar a mi hijo a comenzar su vida matrimonial. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Sostienen, apoyan, dan sin esperar nada a cambio. Al principio solo eran $500 al mes, para ayudarles con el alquiler mientras Antonio buscaba un mejor trabajo. Luego fueron 1,000, después 2,000, y así fue creciendo hasta que un día me encontré enviándoles $8,000 cada mes. ¿Cómo llegué a tener esa cantidad? Hace 4 años, la casa donde vivía mi madre fue vendida. Era una propiedad vieja en un barrio que se había revalorizado. Mi hermana y yo heredamos. Mi parte fue de $180,000. Los invertí bien, con ayuda de un asesor financiero que me recomendó mi prima Dolores. Las inversiones dieron frutos. Generaban rendimientos constantes. Y yo, como la tonta que fui, decidí que mi hijo merecía vivir mejor. Que mi nieta Andrea merecía tener oportunidades. Que era mi deber como madre y abuela asegurarme de que ellos no pasaran las dificultades que yo pasé. Así que configuré una transferencia automática. Cada día primero del mes, $8,000 salían de mi cuenta directo a la de Antonio. Sin preguntas. Sin condiciones. Solo amor de madre convertido en números. Y ellos se acostumbraron. Se acostumbraron tanto que dejó de ser una ayuda para convertirse en un derecho. Dejó de ser agradecimiento para convertirse en exigencia silenciosa. Dejó de ser amor para convertirse en dependencia disfrazada de normalidad. Natalia fue quien sugirió que yo vendiera mi pequeño departamento hace 3 años. Es demasiado grande para ti sola, Josefina. ¿Para qué necesitas 2 habitaciones? Vende y renta algo más pequeño. Así tendrás más liquidez. Liquidez para seguir enviándoles dinero, por supuesto. No lo hice. Algo dentro de mí se resistió. Fue uno de los pocos momentos donde dije no y Natalia no me lo perdonó. Desde entonces, cada visita venía cargada de comentarios. Indirectas sobre lo egoísta que era al mantener tanto espacio solo para mí. Sobre cómo ese dinero podría estar siendo mejor usado. Mejor usado en ellos, naturalmente. Pero ese domingo fue diferente. Ese domingo algo cambió. Habían llegado cerca de las 3 de la tarde. Sin avisar, como era su costumbre. Yo estaba preparando la cena cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaban. Antonio con su camisa cara que yo le había regalado en su cumpleaños. Natalia con un bolso nuevo que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. «Hola, mamá», dijo Antonio, dándome un beso rápido en la mejilla antes de pasar directo a la sala. Natalia entró detrás de él. Ni siquiera me saludó. Les ofrecí café. Natalia pidió té verde. Antonio dijo que sí al café, pero que sin azúcar porque estaba cuidándose. Me tomó 20 minutos preparar todo, servir, llevar a la sala. Ellos ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos para agradecerme. Fue entonces cuando mencioné el vestido. La hija de mi prima Fernanda se casa en 2 semanas, dije mientras me sentaba en el sillón individual. Quiero comprarme algo bonito para la ocasión. Hace mucho que no voy a una celebración así. Natalia levantó la vista. Esa mirada. Esa que yo había aprendido a reconocer con los años.
Esa mezcla de irritación y condescendencia. ¿Un vestido nuevo?, preguntó, como si le hubiera dicho que quería comprarme un yate. ¿Para qué necesitas un vestido nuevo, Josefina? Pues, para verme presentable. Para sentirme bien. No he comprado ropa en años y... A tu edad debes conformarte con lo poco y aceptar vivir con lo mínimo. Lo dijo así, sin titubear, como si fuera una verdad absoluta que yo debía aceptar sin cuestionar. Antonio asintió levemente sin dejar de mirar su teléfono. Sentí que algo se congelaba dentro de mí. Es que tienes que entender, continuó Natalia, dejando su taza sobre la mesa con un golpe seco. Ya no estás en edad de andar gastando en cosas innecesarias. Tienes que pensar en el futuro, en ser responsable con tu dinero. Responsable. Yo, que llevaba 7 años enviándoles el equivalente a un salario completo cada mes. Yo, que me privaba de todo para asegurarme de que ellos vivieran cómodamente. Yo, que comía lo mismo toda la semana para ahorrar y poder seguir siendo su fuente inagotable de recursos. Yo no estaba siendo responsable. Un vestido no es necesario, agregó Natalia. A tu edad ya nadie se fija en eso. Lo importante es que tengas lo básico. Comida, techo, medicinas si las necesitas. Lo demás son caprichos que no te puedes permitir. Caprichos. Un vestido de $150 era un capricho que yo no podía permitirme. Pero el carro nuevo que Antonio había comprado el año pasado, ese que costó $35,000 y del cual yo pagué la mitad del enganche, ese no era un capricho. Era una necesidad. Las vacaciones que tomaron en Cancún hace 6 meses, esas que costaron casi $10,000, esas no eran un capricho. Era importante que descansaran del estrés. El bolso que Natalia traía ese día, ese que reconocí porque lo había visto en una revista y costaba más de $2,000, ese no era un capricho. Era una inversión en su imagen profesional. Pero mi vestido, mi simple deseo de sentirme bonita por un día, eso era inaceptable. Tienes razón, dije finalmente. Las palabras salieron de mi boca, pero no las reconocí como mías. Sonaban huecas, distantes. Natalia sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa. Me alegra que lo entiendas, suegra. A veces hay que ser realistas. Tú ya viviste. Ya tuviste tu tiempo. Ahora lo que corresponde es que te adaptes a esta nueva etapa con humildad. Humildad. Como si el dinero que les enviaba cada mes fuera producto de la soberbia y no del sacrificio. Como si mi deseo de tener algo bonito fuera un acto de arrogancia y no una búsqueda desesperada de sentirme viva todavía. Se quedaron 2 horas más. Comieron los tamales que había preparado esa mañana. Antonio pidió que le guardara algunos para llevar. Natalia criticó la temperatura del té. Hablaron de sus planes, de sus proyectos, de sus problemas. Nunca preguntaron por los míos. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor. El silencio de mi departamento era ensordecedor. Caminé hasta mi habitación. Me senté en la cama. Y por primera vez en muchos años, realmente me vi a mí misma. Vi a una mujer de 64 años que usaba la misma ropa gastada desde hacía años. Vi las paredes de mi habitación que necesitaban pintura desde hace tiempo. Vi los muebles viejos que nunca me atreví a cambiar porque no era necesario gastar en eso. Vi mi vida reducida a lo mínimo mientras yo financiaba la abundancia de otros. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Me levanté y fui a mi pequeño escritorio. Abrí el cajón donde guardaba los estados de cuenta bancarios. Los extendí sobre la superficie de madera. 7 años de transferencias. 84 pagos de $8,000 cada uno. $672,000. Casi $700,000 que yo había enviado a mi hijo en 7 años. Y él acababa de permitir que su esposa me dijera que yo debía conformarme con lo poco. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente nunca había estado más clara. Entré a la aplicación del banco. Busqué la sección de transferencias programadas. Ahí estaba. Pago mensual, Antonio García, $8,000. Automático cada día 1. Mi dedo se quedó suspendido sobre la opción de cancelar. Pensé en Antonio de niño. En cómo lo había cuidado cuando tenía fiebre. En las noches que pasé en vela cuando estaba enfermo.
en todos los sacrificios que hice para que tuviera una buena educación, buena ropa, buenas oportunidades. Pensé en la mujer que fui, en la que creía que el amor de madre no tenía límites ni condiciones. Pero también pensé en la mujer que soy ahora, en la que acaba de ser reducida a lo mínimo por las mismas personas que viven de su generosidad. Y presioné cancelar. La pantalla me pidió confirmación. ¿Está segura de que desea eliminar esta transferencia automática? Sí, susurré. Estoy segura. Y presioné confirmar. La transferencia quedó cancelada. Una notificación apareció en la pantalla. Transferencia automática eliminada exitosamente. Me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos, esperando sentir culpa, esperando arrepentimiento, esperando que el instinto maternal me hiciera retractarme. Pero lo único que sentí fue un alivio profundo y aterrador. Porque por primera vez en 7 años, el dinero que yo había ganado, que yo había invertido, que yo había cuidado, iba a quedarse conmigo. Y ellos iban a descubrir exactamente qué significaba vivir con lo mínimo. Los siguientes días fueron extraños. Desperté cada mañana esperando sentir el peso de la culpa aplastándome el pecho. Esperando que esa voz interior, esa que siempre me había dicho que una buena madre sacrifica todo por sus hijos, me hiciera llamar al banco y reactivar la transferencia. Pero esa voz no llegó. En su lugar, había silencio. Un silencio que al principio me asustó, pero que poco a poco empezó a sentirse como paz. Era miércoles cuando realmente comencé a darme cuenta de lo que había hecho. Me senté en la mesa de la cocina con mi café de la mañana y abrí nuevamente mis estados de cuenta. No solo los del último año. Todos. Desde que comenzó esta situación. Extendí los papeles frente a mí como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente estaba lista para armar. 7 años de $8,000 mensuales. $672,000 en transferencias directas. Pero eso no era todo. Empecé a recordar, a sumar, a anotar en una libreta vieja que encontré en un cajón. El enganche del carro de Antonio. $18,000 que le di hace un año porque era una oportunidad única y el concesionario no iba a mantener esa oferta. La laptop que le compré a Andrea para la universidad. $2,500 porque Natalia insistió en que tenía que ser de cierta marca para que durara toda la carrera. Los muebles de la sala que pagué cuando se mudaron a la casa nueva hace 3 años. $11,000 porque Natalia dijo que no podían recibir visitas con muebles viejos. El tratamiento dental de Antonio. $8,500 porque su seguro no cubría ese tipo de procedimientos. Las vacaciones a Cancún. $9,200 porque necesitaban reconectar como pareja. La fiesta de 15 años de Andrea. $16,000 porque solo se cumplen 15 una vez en la vida. La reparación del techo de su casa después de una tormenta. $7,000 porque el seguro todavía no les había pagado. Los gastos médicos de Natalia cuando tuvo aquella cirugía estética que me dijeron era por razones de salud. $12,000. Seguí anotando. Seguí sumando. Seguí recordando cada llamada telefónica que empezaba con mamá, tenemos una situación y terminaba con una transferencia bancaria. Cuando terminé, me quedé mirando el número final durante tanto tiempo que el café se me enfrió en las manos. $836,000. Casi $1,000,000 en 7 años. Y yo seguía usando las mismas blusas con los puños deshilachados. Comiendo arroz con pollo 4 veces por semana porque era lo más económico. Posponiéndome la cita con el dentista porque todavía podía esperar. Tomando el autobús en lugar de taxi porque no había necesidad de gastar de más. Me levanté de la mesa. Caminé hasta el baño. Me miré en el espejo. Ahí estaba yo. Josefina García. 64 años. Cabello gris que no me había teñido en 2 años porque el tinte era caro. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Manos ásperas de tanto trabajar. Ropa que había visto días mejores. Y entonces lo vi. Lo que realmente me habían hecho. No me habían quitado solo el dinero. Me habían quitado la dignidad. Me habían convencido de que yo no merecía nada. Que pedir algo para mí era egoísmo. Que mi función en esta vida era dar hasta quedar vacía. Volví a la cocina. Tomé mi teléfono.
Y esta vez marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Bufete Jurídico Méndez y Asociados. Buenos días. Buenos días, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Quisiera hacer una cita con el abogado Méndez. Es sobre mi testamento. Me dieron cita para el viernes a las 10 de la mañana. Después llamé al banco. Pedí hablar con mi asesor financiero, el señor Julián Pérez, el mismo que me había ayudado a invertir mi herencia. Señora García, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revisar todas mis cuentas, las inversiones, los ahorros, todo. Y necesito hacer algunos cambios. Por supuesto. ¿Cuándo le vendría bien? Lo más pronto posible. Puedo recibirla mañana a las 2 de la tarde. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control de mi propia vida. El jueves por la tarde sonó mi teléfono. Era Antonio. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, te llamaba porque ya casi es 1 de mes y quería confirmar que vas a poder ayudarnos este mes. Es que tenemos algunos gastos extra y... Me quedé callada, escuchándolo hablar como si esos $8,000 fueran un derecho adquirido. Como si yo fuera un cajero automático que simplemente escupía dinero cada 30 días. Mamá, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Entonces, ¿si vas a poder con los 8,000? Es que Natalia ya hizo algunos pagos contando con eso. Contando con mi dinero. Como siempre. Antonio, necesito hablar contigo sobre eso. Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. ¿Qué pasa, mamá? ¿Hay algún problema? Creo que necesitamos tener una conversación seria. Sobre el dinero. Sobre todo. ¿Todo? No entiendo. ¿Pasó algo? Pasaron muchas cosas, Antonio. Muchas cosas que he dejado pasar durante demasiado tiempo. Mamá, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? Y ahí estaba. La única razón por la que él podría imaginar que yo pusiera límites. Tenía que estar enferma. Tenía que haber algo mal conmigo. Porque una madre sana, una madre normal, jamás dejaría de dar. Estoy perfectamente bien. Mejor de lo que he estado en años, de hecho. Entonces no entiendo cuál es el problema. El problema, Antonio, es que he estado pensando mucho últimamente. Sobre mi vida. Sobre mis decisiones. Sobre lo que realmente merezco. Mira, mamá, si esto es por lo del vestido, Natalia no quiso ofenderte. Solo estaba siendo práctica. Tú sabes cómo es ella. Sí, sabía exactamente cómo era ella. No es solo por el vestido, hijo. Es por todo. Pero prefiero que hablemos en persona. ¿Cuándo? El fin de semana. El sábado. Está bien. Vamos el sábado en la tarde. Vengan a las 3. Y Antonio, necesito que venga solo. Sin Natalia. Esto es entre tú y yo. Otro silencio. Mamá, sabes que Natalia no va a estar de acuerdo con eso. Somos una pareja. No tenemos secretos. No es un secreto. Es una conversación entre madre e hijo. Una que debimos tener hace mucho tiempo. No sé, mamá. Déjame hablar con ella y te digo. Antonio. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que necesito hablar contigo. Solo contigo. El sábado a las 3. Si Natalia tiene que dar su aprobación para que veas a tu madre a solas, entonces creo que eso dice mucho sobre la situación en la que estamos. Se quedó callado. Podía imaginarlo del otro lado, incómodo, atrapado entre la costumbre de obedecerme y la realidad de que hacía años que su esposa tomaba todas las decisiones. Está bien, dijo finalmente. Voy el sábado. Solo. Gracias, hijo. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en el pecho. Acababa de poner en marcha algo que no podía detener. Y aunque había una parte de mí que estaba aterrada,
había otra parte, más grande, más fuerte, que estaba lista para esto. El viernes fui a ver al abogado Méndez. Era un hombre de unos 50 años, con una oficina modesta pero ordenada. Me recibió con calidez y me ofreció café. Señora García, cuénteme, ¿qué la trae por aquí? Quiero cambiar mi testamento. Saqué una carpeta que había preparado la noche anterior. Dentro estaban todos los documentos, los estados de cuenta, las anotaciones de todos los gastos que había cubierto. Todo organizado, todo documentado. Se lo mostré. Le expliqué la situación. Le conté sobre los $8,000 mensuales, sobre los gastos extra, sobre todo. El abogado Méndez escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con empatía. Señora García, lo que usted ha hecho por su hijo durante estos años es extraordinario. Pero también entiendo por qué está aquí. Y quiero que sepa que tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y de decidir qué hacer con él. En mi testamento actual, Antonio es el único beneficiario de todo. Pero tengo una nieta, Andrea. Ella tiene 19 años. Está estudiando en la universidad. Y es la única que realmente se preocupa por mí como persona, no como fuente de dinero. Quiere dejarle todo a ella. Quiero proteger lo que queda. Quiero asegurarme de que si algo me pasa, mi dinero vaya a alguien que lo valore, que lo use bien, que entienda el sacrificio que representa. El abogado Méndez asintió. Podemos hacer eso. Vamos a redactar un testamento nuevo donde Andrea sea la única beneficiaria. También le recomendaría que consideremos establecer algunas protecciones adicionales mientras usted esté viva. ¿Qué tipo de protecciones? Por ejemplo, podemos asegurarnos de que nadie más tenga acceso a sus cuentas, que no puedan ser agregados como beneficiarios en sus pólizas o inversiones sin su consentimiento explícito ante notario. Son medidas que protegen a personas en su situación. En mi situación, personas mayores siendo explotadas financieramente por sus propias familias. Era más común de lo que yo había imaginado. Sí, dije, quiero todas esas protecciones. Pasamos 2 horas revisando documentos, firmando papeles, estableciendo salvaguardas. Cuando salí de esa oficina, el sol de la tarde me pareció más brillante que nunca. Esa misma tarde fui a mi cita con el asesor financiero. El señor Julián Pérez me recibió en su oficina del banco con la misma profesionalidad de siempre. Era un hombre joven, de unos 35 años, que siempre me había tratado con respeto genuino. Señora García, es un placer verla. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Me senté frente a su escritorio y respiré profundo antes de hablar. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo. En todas mis cuentas. En las inversiones. Todo. Julián abrió su computadora y comenzó a revisar. Bien, veamos. Usted tiene la cuenta de cheques principal donde recibe su pensión y desde donde ha estado haciendo las transferencias mensuales. Tiene la cuenta de ahorros que mantiene para emergencias. Y tiene el portafolio de inversiones que establecimos hace 4 años con su herencia. ¿Cuánto queda en total? Julián hizo algunos cálculos en silencio. Vi su expresión cambiar ligeramente mientras revisaba los números. En la cuenta de cheques tiene $2,300. En ahorros, 1,500. Y en el portafolio de inversiones. Hizo una pausa. Tiene $141,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Había empezado con $180,000 hace 4 años. Y ahora quedaban 141. Casi $40,000 menos. Dinero que había salido directamente de mi capital para mantener esas transferencias mensuales cuando los rendimientos no alcanzaban. He estado gastando mi propio capital, dije en voz baja. Julián asintió con expresión seria. Sí, señora García. Los últimos 18 meses especialmente. Las transferencias de $8,000 mensuales son muy altas. Los rendimientos de su portafolio generan aproximadamente $5,000 al mes. Eso significa que cada mes estaba sacando $3,000 adicionales del capital inicial. $3,000 mensuales. Por 18 meses. $54,000 de mi herencia,
del dinero que se suponía debía asegurar mi futuro, simplemente desaparecidos. Si hubiera continuado a ese ritmo, continuó Julián, en menos de 4 años habría agotado completamente su capital. Se habría quedado solo con su pensión de $900 mensuales. $900. Eso era lo que me esperaba si hubiera seguido por ese camino. Pobreza real. Dependencia total. Mientras mi hijo y mi nuera vivían cómodamente con el dinero que era mi único respaldo. Quiero hacer cambios, dije con voz firme. Grandes cambios. Dígame qué tiene en mente. Primero, ya cancelé la transferencia automática. Eso no va a continuar. Julián no pudo ocultar una pequeña sonrisa de alivio. Me alegra escuchar eso, señora García. Aunque no es mi lugar decirlo, esa transferencia estaba poniendo en riesgo su estabilidad financiera a largo plazo. Segundo, quiero reorganizar todo. Quiero saber exactamente cuánto puedo gastar al mes sin tocar el capital. Quiero vivir de los rendimientos solamente. Julián comenzó a hacer cálculos en su computadora. Con $141,000 en inversiones bien manejadas, los rendimientos mensuales serían de aproximadamente $5,000. Sumando su pensión de 900, estaríamos hablando de $5,900 mensuales que puede usar sin afectar su capital. $5,900 al mes. Para mí sola. Nunca en mi vida adulta había tenido tanto dinero disponible solo para mí. ¿Y si quisiera retirar una cantidad importante ahora? Una sola vez. Para hacer algunas cosas que he estado posponiendo. ¿Cuánto estaría pensando? $10,000. Julián asintió. Es perfectamente razonable. Seguiría teniendo 131,000 en inversiones, lo que le generaría aproximadamente 4,600 mensuales más su pensión. Todavía muy por encima de lo que necesita para vivir cómodamente. Entonces quiero retirar esos 10,000. Y quiero que me ayude a configurar todo de manera que nadie más pueda acceder a mis cuentas. Solo yo. Nadie más puede ser agregado como autorizado, como beneficiario, nada. Podemos hacer eso hoy mismo. También le recomendaría que cambie sus contraseñas bancarias y que active la autenticación de 2 pasos en todas sus cuentas. Pasamos la siguiente hora haciendo exactamente eso. Cerrando accesos. Cambiando contraseñas. Estableciendo protecciones. Cuando terminamos, mis cuentas eran una fortaleza a la que solo yo tenía las llaves. Una cosa más, dije antes de irme. Si alguien llama preguntando por mis cuentas, por mis fondos, por cualquier cosa relacionada conmigo, no le den ninguna información. A nadie. Ni siquiera si dicen ser mi familia. Entendido perfectamente, señora García. Ya está anotado en su expediente. Salí del banco con un cheque de $10,000 en mi bolso. El peso del papel se sentía como libertad. Mi siguiente parada fue una boutique en el centro comercial. Una tienda elegante a la que siempre había mirado desde afuera, pero nunca me había atrevido a entrar. La vendedora, una mujer joven de unos 25 años, me recibió con una sonrisa amable. Buenas tardes, señora. ¿Busca algo en especial? Necesito un vestido para una boda. Algo elegante. Algo que me haga sentir hermosa. Sus ojos se iluminaron. Tengo justo lo que necesita. ¿Qué talla usa? Me probé 6 vestidos diferentes. El 7º era perfecto. Color verde esmeralda, corte elegante, tela suave que caía hermosamente. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Me miré en el espejo del probador y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me veía digna. Me veía viva. Es perfecto, le dije a la vendedora. Le queda precioso. Y tenemos unos zapatos que combinan perfecto, y un bolso pequeño que... Me llevo todo. La cuenta total fue de $420. El vestido, los zapatos, el bolso y una mascada de seda que la vendedora insistió en que complementaba todo maravillosamente. Cuando saqué mi tarjeta para pagar, no sentí ni un ápice de culpa. Después fui al salón de belleza. Pedí que me cortaran el cabello, que me lo tiñeran para cubrir las canas, que me hicieran manicure y pedicure. La estilista era una mujer alegre llamada Fernanda. ¿Hace cuánto que no se consiente, señora? Años. Muchos años.
Pues hoy nos vamos a poner al corriente. Pasé 3 horas en ese salón. 3 horas donde me lavaron el cabello, me lo cortaron en un estilo moderno pero apropiado para mi edad, me lo tiñeron de un castaño suave con reflejos discretos. Mientras me secaban el cabello, otra chica me hacía las uñas. Me pintó las de las manos de un color rosa pálido elegante, y las de los pies de un rojo suave. Cuando terminaron, me llevaron frente al espejo grande. Y esta vez sí lloré. La mujer en el espejo no era la Josefina cansada y gastada que había vivido los últimos años en piloto automático, dando y dando hasta quedar vacía. Esta mujer tenía brillo en los ojos. Tenía el cabello brillante y bien cuidado. Tenía dignidad. Está hermosa, dijo Fernanda con una sonrisa genuina. Gracias, susurré. Hacía mucho que no me sentía así. La cuenta del salón fue de $280. Dejé $50 de propina. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. Dejé mis bolsas en la sala y me senté en el sofá. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Antonio y 2 mensajes de texto. Mamá, ¿estás bien? Llámame cuando puedas. No le respondí. Ya tendríamos nuestra conversación el sábado. En lugar de eso, marqué otro número. Abuela. La voz de Andrea sonó sorprendida. Normalmente era ella quien me llamaba, no al revés. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, abuela. ¿Y tú? ¿Pasó algo? Nada malo. Al contrario. Quería preguntarte si estás libre mañana. Me gustaría invitarte a comer. ¿En serio? Claro que sí. Tengo clases en la mañana, pero salgo a la 1. Perfecto. Te recojo a las 2 y vamos a un lugar bonito. Abuela, suenas diferente. ¿Estás segura de que todo está bien? Todo está más que bien, Andrea. Por primera vez en mucho tiempo, todo está exactamente como debe estar. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el techo de mi habitación. En 2 días, mi hijo vendría a mi casa esperando nuestra conversación habitual. Esperando que yo siguiera siendo la misma madre complaciente de siempre. Pero esa madre ya no existía. La mujer que era ahora había despertado. Había visto con claridad total cómo había sido usada, minimizada, reducida a una fuente de recursos. Y esa mujer no iba a permitir que eso continuara. Me dormí con una sensación extraña en el pecho. Tardé varios minutos en reconocerla. Era Esperanza. El sábado por la mañana me desperté temprano. Me puse uno de mis conjuntos nuevos, un pantalón color beige y una blusa color crema que había comprado el día anterior en otra tienda. Me maquillé ligeramente. Me miré al espejo y sonreí. A las 2 en punto estaba estacionada frente a la universidad esperando a Andrea. La vi salir del edificio con su mochila al hombro, buscándome con la mirada. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Primero confusión, después sorpresa, finalmente una sonrisa enorme. Se subió al carro y me miró de arriba abajo. Abuela, te ves increíble. ¿Qué pasó? Pasó que decidí dejar de vivir como si no mereciera nada. Pasó que abrí los ojos. Andrea me abrazó con fuerza. No sabes cuánto tiempo he esperado escucharte decir algo así. La llevé a un restaurante elegante en el centro. El tipo de lugar donde siempre había pensado que era demasiado caro o demasiado fino para mí. Pedimos entrada, plato fuerte, postre. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo. Los $8,000 mensuales. Las humillaciones. La frase sobre conformarme con lo poco. Mi decisión de cancelar todo. Andrea escuchó con atención. No me interrumpió hasta que terminé. Abuela, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos, llevo años viendo cómo te tratan. Años queriendo decirte que no es justo, que no es normal. Pero cada vez que intentaba hablar contigo sobre esto, cambiabas el tema o defendías a papá. Lo sé, mi amor. Me di cuenta hace poco que tú eres la única que realmente me ve. Andrea tomó mi mano sobre la mesa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que se parecía al alivio. Abuela, hay tantas cosas que he querido decirte. Tantas veces que he visto cómo mamá te habla y he sentido rabia. Pero ella es mi madre y tú eres mi abuela, y yo estaba atrapada en el medio sin saber qué hacer. Cuéntame.
Dime todo lo que has visto. Andrea respiró profundo. ¿Recuerdas cuando cumpliste 60 años? Hace 4 años. Papá y mamá no hicieron nada. Ni una cena, ni un pastel, nada. Yo quise organizar algo, pero mamá dijo que eras muy sencilla, que no te gustaban esas cosas. Así que yo fui sola a tu casa con un pastelito que compré con mi domingo. ¿Te acuerdas? Claro que me acordaba. Andrea había llegado con un pequeño pastel de chocolate y una vela. Las dos lo habíamos comido juntas en mi cocina. Había sido uno de los mejores cumpleaños que recordaba. Sí, mi amor. Me acuerdo perfectamente. Pues ese mismo fin de semana, mamá organizó una cena enorme porque papá había conseguido un nuevo cliente en su trabajo. Gastaron cientos de dólares en comida, vino, decoraciones. E invitaron a un montón de gente. Pero para tu cumpleaños, nada. Sentí un nudo en la garganta. Y cuando cumplí 15, continuó Andrea, mamá insistió en que tenías que pagar la fiesta completa. No solo ayudar, sino pagarla toda. $16,000. Abuela. Yo no quería una fiesta tan grande. Yo te dije a mamá que prefería algo pequeño, pero ella dijo que era mi fiesta de 15, que solo pasaba una vez en la vida, que tú estarías feliz de dármelo. Y yo estuve feliz de hacerlo. Pero no era justo. Porque vi cómo vivías tú. Siempre he visto tu casa, tu ropa, tu forma de cuidar cada peso. Y luego veía nuestra casa llena de cosas nuevas, mamá con bolsos caros, papá cambiando de teléfono cada año. Y yo sabía de dónde venía ese dinero. Me limpié una lágrima que había empezado a correr por mi mejilla. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Lo intenté, abuela. Muchas veces. ¿Recuerdas hace como 2 años, cuando te pregunté si estabas ahorrando para tu retiro? Me dijiste que no me preocupara, que tenías todo bajo control. Insistí. Te dije que me parecía que trabajabas demasiado para tu edad. Y tú cambiaste de tema. Tenía razón. Lo recordaba. Andrea había intentado hablar conmigo y yo había cerrado la conversación porque no quería enfrentar la verdad. También intenté hablar con papá, dijo Andrea. Le dije que no me parecía bien que tú les enviaras tanto dinero cada mes. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que tú lo hacías porque querías. Que era tu forma de demostrar amor. Que él nunca te había pedido nada, que tú te ofrecías. Como si eso lo hiciera mejor. Como si el hecho de que tú les dieras todo sin que ellos tuvieran que pedirlo los absolviera de cualquier responsabilidad. Cerré los ojos. Escuchar a mi nieta describir tan claramente la dinámica me dolió más de lo que esperaba. Y mamá es peor, continuó Andrea con voz temblorosa. Ella habla de ti como si fueras una carga. Como si el hecho de que existas fuera un problema que tienen que soportar. He escuchado sus conversaciones por teléfono con sus amigas. Dice cosas horribles. Abuela. Dice que eres complicada, que no entiendes cómo funcionan las cosas ahora, que a tu edad deberías ser más agradecida con todo lo que ellos hacen por ti. Todo lo que ellos hacen por mí, repetí con incredulidad. Sí. Como si visitarte de vez en cuando fuera un sacrificio enorme. Como si tolerar tu existencia fuera una obra de caridad. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Una parte que todavía quería creer que tal vez yo estaba exagerando, que tal vez las cosas no eran tan malas. Pero escucharlo de Andrea, de alguien que había sido testigo silencioso durante años, hacía imposible seguir negándolo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, preguntó Andrea. Fue el día que mamá me dijo que cuando yo me casara, esperaba que yo no fuera como tú. Que no fuera de esas suegras que se meten en todo y que esperan atención constante. Le dije que tú nunca habías hecho eso. Que tú nunca pedías nada. ¿Y sabes qué me respondió? Negué con la cabeza. Me dijo, exacto, por eso es peor. Porque hace todo ese teatro de la mártir que no pide nada, pero que espera que adivinemos que necesita. Yo me quedé sin palabras. Abuela. Porque tú literalmente les das miles de dólares cada mes y ella tiene el descaro de llamarte mártir. Nos quedamos en silencio por un momento. El mesero vino a retirar nuestros platos. Pedimos café. Andrea, dije finalmente. Necesito contarte algo importante. Le expliqué todo lo que había hecho en los últimos días. La cancelación de las transferencias. El abogado. El Nuevo Testamento.
las protecciones financieras, todo. Cuando terminé, Andrea tenía una expresión que mezclaba alivio con preocupación. Abuela, estoy tan orgullosa de ti, pero también estoy asustada. Mamá no va a aceptar esto. Ella no va a dejarlo pasar. Lo sé. Y papá va a estar en medio. Va a intentar convencerte de que regreses todo como estaba. Va a usar la culpa, va a recordarte todo lo que has hecho por él, va a hacerte sentir como si le estuvieras haciendo daño. También lo sé. ¿Estás lista para eso? Me tomé un momento antes de responder. ¿Estaba lista? ¿Estaba preparada para ver a mi hijo intentar manipularme? ¿Para enfrentar la ira de Natalia? ¿Para mantenerme firme cuando trataran de hacerme sentir como la mala de la historia? No estoy segura de estar lista, admití. Pero sé que es necesario. Sé que si no lo hago ahora, voy a terminar mis días sin nada. Sin dinero, sin dignidad, sin nada. Andrea apretó mi mano. Yo voy a estar contigo. En lo que necesites. Si necesitas que esté presente cuando hables con papá, ahí estaré. Si necesitas que te recuerde por qué estás haciendo esto cuando empieces a dudar, lo haré. No estás sola en esto. Sentí que las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Hay algo más que necesitas saber, le dije. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo va a ser tuyo cuando yo ya no esté. No Antonio. No Natalia. Tú. Andrea se quedó inmóvil. Abuela, yo no necesito tu dinero. No se trata de que lo necesites. Se trata de que te lo mereces. Tú eres la única que me ha tratado como ser humano. La única que ha visto mi valor más allá de lo que puedo dar. Y quiero asegurarme de que cuando yo no esté, lo que queda de mi esfuerzo vaya a alguien que lo aprecie. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme que vas a usar ese dinero para construir una vida hermosa. Para estudiar, para viajar, para hacer lo que te haga feliz. Prométeme que no vas a permitir que nadie te use como me usaron a mí. Te lo prometo. Pagué la cuenta. Dejamos el restaurante abrazadas. En el carro, de camino a dejar a Andrea en su residencia universitaria, ella me preguntó, ¿cuándo vas a hablar con papá? Mañana. Viene a las 3 de la tarde. ¿Quieres que esté ahí? Lo pensé por un momento. Parte de mí quería tener a Andrea como apoyo, pero otra parte sabía que esta conversación tenía que ser solo entre Antonio y yo. No. Esto es algo que necesito hacer sola. Pero te voy a llamar en cuanto termine. Está bien. Pero si en cualquier momento sientes que necesitas ayuda, me llamas y vengo de inmediato. No me importa si es en medio de la conversación. Me llamas. Lo haré. La dejé en su residencia. Nos abrazamos de nuevo antes de que bajara del carro. Te quiero, abuela. Y estoy muy orgullosa de ti. Yo también te quiero, mi vida. Más de lo que te imaginas. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala con una taza de té. Mañana sería el día. Mañana enfrentaría a mi hijo. Mañana tendría que decirle verdades que llevaba años callando. Revisé mi teléfono. Había 2 mensajes más de Antonio. Mamá, confirmando que voy mañana a las 3. ¿Segura que no quieres que vaya Natalia? Se siente raro dejarla fuera. Le respondí solo al primero. Sí, te espero a las 3. Ven solo. Su respuesta llegó 5 minutos después. Ok. Nada más. Solo ok. Me pregunté si él tendría alguna idea de lo que venía. Si habría notado que algo había cambiado. Si habría visto que en sus últimas llamadas yo había sonado diferente. Probablemente no. Antonio había aprendido a no prestarme mucha atención a menos que necesitara algo. Me fui a la cama temprano, pero no pude dormir. Di vueltas durante horas, ensayando mentalmente lo que le diría. Pensando en todas las formas en que podría reaccionar. Preparándome para la culpa, para la manipulación, para los intentos de hacerme cambiar de opinión. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente me levanté. Fui a la cocina y saqué una caja que guardaba en el estante más alto de la alacena. Una caja llena de recuerdos. Adentro había fotos de Antonio cuando era niño. Su primer día de escuela. Sus cumpleaños.
Las navidades en familia. Diplomas. Certificados. Evidencia de una vida que yo había construido para él con tanto amor y tanto esfuerzo. También había fotos de nosotros cuando ya era adulto. Pero noté algo en esas fotos más recientes. En las antiguas, cuando era niño, Antonio me miraba con adoración, con amor puro. En las recientes, si acaso aparecía mirándome, su expresión era distante, ausente. ¿Cuándo había pasado? Cuando mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un recurso. Volví a guardar las fotos. No con tristeza, sino con claridad. Esas fotos eran del pasado. El Antonio de esas imágenes ya no existía. O tal vez nunca había existido de la forma en que yo creía. Regresé a la cama. Esta vez logré dormir. Desperté a las 9 de la mañana. Me duché. Me vestí con cuidado. Pantalones grises, blusa blanca sencilla pero elegante. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Pasé la mañana limpiando la casa aunque ya estaba limpia. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Necesitaba hacer algo para calmar los nervios. A la 1 de la tarde preparé café. A las 2, saqué tazas. A las 2:30, me senté en la sala a esperar. Mi teléfono sonó a las 2:45. Era Antonio. Mamá, voy saliendo. Llego en 15 minutos. Aquí te espero. El timbre sonó exactamente a las 3:05. Me levanté del sofá, respiré profundo y fui a abrir la puerta. Antonio estaba parado en el umbral con las manos en los bolsillos. Traía puesta una camisa que yo le había regalado el año pasado y jeans. Se veía incómodo, como un niño llamado a la oficina del director sin saber exactamente qué había hecho mal. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasa. Entró y se sentó en el sofá. Yo me senté en el sillón individual frente a él. Había dejado la mesita de centro vacía excepto por una carpeta manila que contenía documentos que tal vez necesitaría mostrarle. ¿Quieres café?, pregunté. No, gracias. Estoy bien. Nos quedamos en silencio por un momento. Antonio miraba hacia todos lados menos hacia mí. Jugaba con sus manos. Cruzaba y descruzaba las piernas. Mamá, esto se siente muy extraño. ¿De qué querías hablar? Decidí ir directo al punto. Antonio, ¿sabes cuánto dinero te he dado en los últimos 7 años? No esperaba esa pregunta. Lo vi en su cara. Pues, nos has ayudado mucho. No sé exactamente cuánto. $836,000. El número quedó flotando en el aire entre nosotros como una acusación. Eso sin contar, continué, la ropa que te he comprado, los regalos de cumpleaños y Navidad, las cenas que he pagado cada vez que salimos. Solo en transferencias directas y gastos grandes. $836,000. Antonio se movió incómodo en su asiento. Mamá, si esto es porque te sentiste mal por lo que dijo Natalia el otro día sobre el vestido, ella no quiso. No es solo por el vestido, Antonio. Es por todo. Es por 7 años de dar y dar sin recibir nada a cambio. Es por ser tratada como si mi única función en esta familia fuera ser una fuente de dinero. Eso no es cierto. Tú eres mi madre. Te queremos. ¿Me quieren? De verdad. Me levanté y tomé la carpeta de la mesa. La abrí y saqué un calendario donde había marcado fechas. ¿Sabes cuántas veces me has visitado en el último año sin ser para pedirme dinero o sin que yo los invitara? Antonio se quedó callado. 3 veces. Antonio. 3 veces en 12 meses. Y 2 de esas 3 veces llegaste porque andabas por la zona y decidiste pasar. Te quedaste menos de media hora en cada ocasión. Mamá, he estado ocupado. El trabajo, la casa, Natalia. Entiendo que estés ocupado. Lo que no entiendo es por qué tienes tiempo para ir al gimnasio 5 veces por semana, para salir a cenar con tus amigos cada fin de semana, para irte de vacaciones, pero no tienes tiempo para tu madre. No es justo que me digas eso. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo, Antonio? Que el último cumpleaños que tuve, el único que se acordó fue Andrea. Tú me llamaste 3 días después porque ella te recordó. Y cuando llamaste,
me preguntaste si te podía prestar $2,000 para un arreglo del carro. Vi cómo se ponía rojo. Sabía que era verdad y no podía negarlo. Mamá, lamento no haber estado más presente, pero nada. No quiero excusas. Quiero que entiendas algo muy importante. Los $8,000 mensuales que les he estado enviando, eso se terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Antonio me miró como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? Ya no voy a seguir enviándoles dinero cada mes. Cancelé la transferencia automática. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros contamos con ese dinero. Tenemos gastos, compromisos. Gastos y compromisos que son tuyos, no míos. Tú tienes 38 años. Antonio. Eres un hombre adulto con un título universitario que yo pagué, con un carro que yo ayudé a comprar, viviendo en una casa cuya mitad del enganche yo puse. Es hora de que te sostengas solo. Pero mamá, no entiendes. Natalia dejó su trabajo cuando nos casamos porque acordamos que ella se encargaría de la casa. Yo soy el único que genera ingresos y con mi sueldo solo no alcanza para mantener nuestro estilo de vida. Entonces cambien su estilo de vida. No es tan fácil. Claro que es fácil. Es exactamente lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Conformarme con lo poco. Aceptar vivir con lo mínimo. ¿Recuerdas esas palabras, Antonio? Porque yo no las voy a olvidar nunca. Mamá, Natalia no quiso decir. Sí quiso. Quiso decir exactamente eso. Que yo, a mis 64 años, después de haber trabajado toda mi vida, después de haberte criado sola cuando tu padre murió, después de haberles dado casi $1,000,000, no merezco comprarme un vestido. Pero ustedes sí merecen vacaciones en Cancún, cenas en restaurantes caros, ropa de marca, un carro nuevo cada 3 años. Antonio se pasó las manos por el pelo. Reconocí ese gesto. Era lo que hacía cuando estaba estresado y buscaba una salida. Mamá, sé que a veces Natalia puede ser un poco directa, pero ella solo quería. No me interesa lo que ella quería. Me interesa lo que me hizo sentir. Me hizo sentir como basura, Antonio. Como si mi existencia fuera un inconveniente. Como si atreverme a querer algo para mí misma fuera un acto de egoísmo imperdonable. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Dime, ¿cuándo fue tu cumpleaños el año pasado? ¿Cuánto gasté en tu fiesta? Antonio no respondió. $4,500. Entre el salón, la comida, el pastel, el regalo. $4,500 para celebrarte. Y cuando fue mi cumpleaños 2 meses después, ni siquiera me llamaste el día correcto. Ya te dije que lo siento. Se me pasó. No se te pasó, Antonio. Simplemente no era importante para ti. Yo no soy importante para ti. Solo mi dinero lo es. Eso no es verdad y lo sabes. Me levanté y fui hacia la ventana. Necesitaba moverme. Necesitaba canalizar la energía que sentía acumulándose en mi pecho. ¿Sabes que me di cuenta hace unos días? Que no puedo recordar la última vez que tuvimos una conversación real. Una donde me preguntaras cómo estoy, qué he hecho, qué siento. Todas nuestras conversaciones giran alrededor de lo que tú necesitas. Siempre. Mamá, si te sentías así, ¿por qué nunca dijiste nada? Me volteé a mirarlo. Porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba de dar, dejarías de venir. Y ahora me doy cuenta de que tenía razón. Porque la única razón por la que vienes es porque das por hecho que el dinero va a seguir llegando. Eso no es justo. La vida no es justa, Antonio. Yo lo aprendí de la peor manera. Y ahora te toca aprenderlo a ti. Antonio se puso de pie. ¿Entonces qué? ¿Vas a castigarnos? ¿Vas a cortarnos completamente porque Natalia dijo algo que te ofendió? No los estoy castigando. Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. Mamá, tienes que entender nuestra situación. Hemos construido una vida basándonos en esa ayuda. No podemos simplemente. ¿Y yo? ¿Nadie pensó en mi situación? ¿Nadie pensó que tal vez yo también necesitaba ese dinero? ¿Qué estaba gastando mi capital, el dinero que se supone debía asegurar mi vejez, para mantener tu comodidad?
Antonio abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Por primera vez, parecía estar realmente escuchando. Tengo 64 años, continué. No voy a vivir para siempre. Y cuando llegue el momento en que realmente no pueda valerme por mí misma, cuando necesite ayuda, cuidados, atención, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar ahí para mí? ¿O voy a terminar en el asilo más barato que encuentren porque ya no voy a tener dinero que darles? Nunca haríamos eso. ¿No? ¿Estás seguro? Porque hasta ahora no han demostrado ningún interés en mi bienestar. Solo en mi cuenta bancaria. Antonio se dejó caer de nuevo en el sofá. Se veía derrotado. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué esperas de mí? Espero que crezcas. Espero que te hagas responsable de tu propia vida. Espero que dejes de ver a tu madre como un cajero automático y empieces a verme como un ser humano. Yo te veo como mi madre. No, Antonio. Me ves como tu madre cuando te conviene. El resto del tiempo soy invisible para ti. Hubo un largo silencio. Podía ver que Antonio estaba procesando, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero yo ya no necesitaba palabras bonitas. Necesitaba acciones. Los $8,000 no van a regresar, dije con firmeza. Eso es definitivo. Pero hay algo más que necesitas saber. Volví a sentarme y abrí la carpeta. Saqué una copia del Nuevo Testamento. Fui con un abogado. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo, cuando yo muera, va a ser para Andrea. No para ti. Para ella. El color desapareció del rostro de Antonio. ¿Qué? Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Soy tu única familia. Andrea también es mi familia. Y es la única que me ha tratado con amor y respeto real. La única que me ve como algo más que una fuente de recursos. Esto es por Natalia, ¿verdad? Ella te cae mal y me estás castigando por haberme casado con ella. Esto no tiene nada que ver con a quién te casaste. Tiene que ver con cómo has permitido que me traten. Tiene que ver con tus propias acciones y omisiones. No puedes desheredarme. No es justo. Puedo y lo hice. Y sí es justo. Porque ya te di tu herencia en vida, Antonio. $836,000. Esa es tu herencia. No vas a recibir un centavo más cuando yo muera. Antonio se puso de pie bruscamente. Esto es un error. Estás cometiendo un error enorme. El error lo cometí yo durante 7 años al permitir que me usaran. Ahora estoy corrigiendo ese error. Natalia va. Natalia va. Dejó la frase en el aire, como si de repente se diera cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Natalia va a qué, Antonio? ¿Va a enojarse? ¿Va a ponerse furiosa? Dime, ¿qué va a hacer tu esposa cuando se entere de que el dinero gratis se acabó? Antonio caminó hacia la puerta y luego regresó. Estaba nervioso. Podía ver el pánico empezando a instalarse en sus ojos. Mamá, por favor. Tienes que reconsiderar esto. Dame un mes. Dame tiempo para reorganizar las cosas, para hablar con Natalia, para ajustar nuestro presupuesto. No, no, así nada más. Así nada más. Porque si te doy un mes, vas a venir en un mes con otra excusa. Y luego otra. Y otra. Y vamos a estar exactamente en el mismo lugar dentro de un año. Esto se termina ahora. Pero tenemos la hipoteca, los pagos del carro, las tarjetas de crédito. Todos esos son tus problemas, Antonio, no míos. Tú firmaste por esa hipoteca. Tú compraste ese carro. Tú usaste esas tarjetas. Ahora te toca a ti resolverlo. ¿Y se supone que haga qué? ¿Vender la casa? ¿Devolver el carro? Haz lo que tengas que hacer. Busca un segundo trabajo. Natalia puede volver a trabajar. Pueden mudarse a un lugar más pequeño. Pueden hacer exactamente lo que millones de personas hacen cada día, vivir dentro de sus posibilidades. No puedo creer que me estés haciendo esto. Yo no te estoy haciendo nada, Antonio. Simplemente dejé de permitir que me lo hicieran a mí. Antonio respiraba aceleradamente. Podía ver que estaba entre el enojo y la desesperación. ¿Y qué se supone que le diga a Natalia?
¿Cómo le explico que de repente no tenemos $8,000 al mes? Dile la verdad. Que tu madre se cansó de ser tratada como si no valiera nada. Que tu madre decidió que merecía dignidad. Que tu madre finalmente abrió los ojos. Ella va a decir que estás siendo egoísta. Probablemente. Pero yo ya no voy a estar ahí para escucharlo. Antonio me miró con una expresión que no le había visto en años. Algo entre confusión y dolor genuino. ¿De verdad me odias tanto? La pregunta me golpeó en el pecho. Me senté de nuevo, sintiendo de repente el peso de todo esto. No te odio, Antonio. Te amo. Eres mi hijo y siempre vas a serlo. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Amar a alguien no significa hacerte pequeña para que ellos puedan ser grandes. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que seas un hombre. Quiero que te hagas cargo de tu vida. Quiero que dejes de depender de tu madre de 64 años para mantener a tu familia. Y quiero que, tal vez algún día, puedas verme como algo más que un medio para conseguir lo que necesitas. Antonio se dejó caer nuevamente en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Por un momento, vi al niño que fue. El niño que corría hacia mí cuando se caía. El niño que me buscaba cuando tenía miedo. El niño que me decía que yo era su persona favorita en todo el mundo. Pero ese niño había crecido. Y el hombre en que se había convertido había olvidado que yo también era una persona con necesidades, con sueños, con derecho a ser tratada con respeto. No sé cómo vamos a sobrevivir sin ese dinero, dijo finalmente con voz quebrada. Van a encontrar la forma. La gente siempre encuentra la forma. ¿Y si no podemos? ¿Y si perdemos todo? Entonces van a aprender lo que significa realmente perderlo todo. Porque yo lo viví, Antonio. Cuando tu padre murió, me quedé con deudas y una pensión miserable. Y sobreviví. Trabajé hasta que me dolían los huesos. Hice lo que fuera necesario. Y nunca le pedí a nadie que me rescatara. Tú eres más fuerte que yo. No. Yo simplemente no tuve otra opción. Y ahora tú tampoco la tienes. Se hizo otro silencio largo. Antonio se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Algo. Podrías empezar por respetarme. Por tratarme como tu madre y no como tu banco. Por aparecer cuando no necesitas nada. Por recordar mi cumpleaños. Por preguntarme cómo estoy de verdad y escuchar la respuesta. Pero nada de eso va a hacer que regrese el dinero. Eso ya es parte del pasado. ¿Y el testamento? El testamento tampoco va a cambiar. Andrea se ha ganado ese lugar. Tú ya recibiste más de lo que la mayoría de los hijos reciben de sus padres en toda una vida. Antonio se puso de pie lentamente. Creo que debería irme. Creo que sí. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Mamá, de verdad lamento si te hice sentir mal. No era mi intención. Lo sé. Y ese es parte del problema. Nunca tuviste la intención de hacerme daño. Simplemente no te importó lo suficiente como para darte cuenta de que lo estabas haciendo. Abrió la puerta y salió sin decir nada más. Lo vi caminar hacia su carro. Lo vi subirse. Lo vi quedarse sentado ahí por varios minutos antes de arrancar. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor. No lloré. Pensé que lo haría, pero las lágrimas no vinieron. Lo que sentí fue algo parecido al alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera soltado. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me senté a la mesa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. ¿Ya terminaron? ¿Estás bien? Terminamos. Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Quieres que vaya? No es necesario. Pero gracias por preocuparte. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi vida. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. El sol de la tarde entraba por las cortinas creando patrones de luz sobre el piso. Por primera vez en muchísimo tiempo, el silencio de mi casa no se sentía como soledad. Se sentía como paz. Sabía que esto no había terminado.
Sabía que Natalia iba a reaccionar. Sabía que vendría la tormenta. Pero por ahora, en este momento, había hecho lo que necesitaba hacer. Le había dicho a mi hijo la verdad. Le había puesto límites. Me había defendido. Y había sobrevivido. Esa noche cociné para mí. No arroz con pollo otra vez. Hice un filete pequeño que había comprado el día anterior, con verduras asadas y una ensalada fresca. Me serví una copa de vino que también había comprado y nunca me había atrevido a abrir porque era muy caro para tomarlo sola. Cené en mi pequeño comedor, saboreando cada bocado, disfrutando del sabor del vino, permitiéndome este simple placer sin culpa. Después lavé los platos, me puse el pijama y me senté en la sala con un libro que llevaba meses queriendo leer pero que nunca había tenido tiempo de abrir. Leí durante 2 horas, perdida en la historia, olvidándome por momentos de todo lo demás. Cuando finalmente me fui a dormir, me acosté con la sensación de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la Josefina que se conformaba con las migajas. Ya no era la madre que daba hasta quedar vacía. Ya no era la mujer que creía que su valor dependía de cuánto podía sacrificarse por otros. Era simplemente Josefina. Una mujer que merecía respeto. Una mujer que merecía dignidad. Una mujer que finalmente había encontrado el valor para reclamar su propia vida. Me dormí tranquila. Al día siguiente desperté temprano. Eran apenas las 7 de la mañana cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Antonio. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Después empezaron los mensajes. Mamá, contesta por favor. Necesito hablar contigo. Natalia quiere hablar contigo. Por favor, mamá. Esto es serio. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche y fui a prepararme el desayuno. Para cuando regresé a mi habitación 1 hora después, tenía 15 llamadas perdidas y 22 mensajes. Los mensajes habían evolucionado. Los primeros eran de Antonio, rogando que contestara. Luego empezaron los de Natalia. Josefina, necesitamos hablar ahora. No puedes simplemente cortar el dinero sin avisarnos. Esto es increíblemente irresponsable de tu parte. Tenemos compromisos. Tenemos pagos que hacer. Llámame en cuanto veas esto. No respondí ninguno. A media mañana, Antonio apareció en mi puerta. Escuché el timbre. Luego los golpes. Luego su voz. Mamá, sé que estás ahí. Tu carro está afuera. Por favor, abre. Necesitamos hablar. Me quedé sentada en la sala, sin moverme. Mamá, por favor. Natalia está muy alterada. Necesitamos resolver esto. Más golpes. No voy a irme hasta que abras. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Finalmente escuché sus pasos alejándose. El sonido de su carro arrancando. Me asomé por la ventana. Se había ido. Volví a sentarme. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Esto era exactamente lo que había anticipado. El pánico. La desesperación. Los intentos de hacerme sentir culpable. Pero yo había tomado mi decisión. Y no iba a retroceder. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Algo me hizo contestar. Hola. Josefina. Era la voz de Natalia. Fría. Controlada. Peligrosa. Natalia. Necesitamos hablar. En persona. Hoy. No tengo nada que hablar contigo. Oh, creo que sí lo tienes. Porque lo que estás haciendo no solo nos afecta a nosotros. Afecta a Andrea. Afecta a tu nieta. Sentí que se me helaba la sangre. Andrea no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Porque si tú nos cortas, nosotros también vamos a tener que hacer ajustes. Y uno de esos ajustes va a ser dejar de pagar su universidad. Ustedes no pagan su universidad. Yo la pago. Directamente a la escuela. Hubo un silencio del otro lado. Bueno, dijo Natalia finalmente. Entonces tal vez sea hora de que Andrea sepa exactamente qué tipo de abuela tiene. Una que prefiere guardar su dinero antes que ayudar a su propia familia. Natalia,
Escúchame muy bien. Andrea ya sabe todo. Sabe exactamente cuánto dinero les he dado durante años. Sabe cómo me han tratado. Y ella está de mi lado. Otro silencio. Más largo. Le contaste a Andrea. La voz de Natalia sonaba incrédula. Le conté todo. Y voy a decirte algo más. Mi testamento cambió. Cuando yo muera, todo va para Andrea. Ustedes no van a ver un centavo. Escuché a Natalia respirar profundamente del otro lado de la línea. Esto es guerra entonces. No, Natalia. Esto es dignidad. Algo que tú nunca vas a entender. Y colgué. Las siguientes 2 semanas fueron una tormenta constante. Antonio y Natalia no dejaban de llamar, de enviar mensajes, de aparecer en mi puerta cuando menos lo esperaba. Pero yo me mantuve firme. No abrí. No contesté. No cedí ni un milímetro. Los mensajes fueron evolucionando con los días. Al principio era súplica desesperada. Luego intentos de manipulación. Finalmente, amenazas veladas y acusaciones directas. Eres una egoísta. Nos vas a arruinar la vida. Todo el mundo va a saber qué clase de madre eres. Andrea va a terminar odiándote cuando vea lo que provocaste. Pero yo ya no estaba sola en esto. Andrea venía a visitarme cada 2 días. Se quedaba horas conmigo. Me recordaba por qué había tomado esta decisión cuando las dudas empezaban a aparecer en las noches silenciosas. Abuela, mamá me llamó ayer, me dijo Andrea una tarde mientras tomábamos té en mi sala. Intentó convencerme de que hablar contigo, de que te hiciera cambiar de opinión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya era hora de que ellos aprendieran a vivir con sus propios recursos. Se puso furiosa. Me dijo que yo era una malagradecida, que ellos me habían dado todo. Lo siento, mi vida. No quería que quedaras en medio de esto. No estoy en medio, abuela. Estoy de tu lado. Siempre he estado de tu lado. Andrea sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de un mensaje que Natalia le había enviado. Si tu abuela no recapacita, vamos a tener que tomar medidas drásticas. Y tú vas a tener que elegir de qué lado estás. Sentí rabia recorrerme el cuerpo. Está intentando usar como arma, dije. Lo sé, pero no va a funcionar. Yo ya elegí, abuela. Y elegí la dignidad sobre la comodidad. Igual que tú. Una semana después de mi conversación con Antonio, finalmente pasó lo que yo sabía que pasaría. Natalia apareció en mi puerta. Sola. La vi por la mirilla. Estaba parada con los brazos cruzados, vestida con ropa cara que probablemente había sido comprada con el dinero que yo envié en los meses anteriores. Su expresión era de furia contenida. Tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Josefina, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar como adultas. Me quedé quieta. No voy a irme. Puedo quedarme aquí todo el día si es necesario. Respiré profundo. Algo en mí decidió que era momento de enfrentar esto. De una vez por todas. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Me quedé parada en el umbral, bloqueando la entrada. Natalia. Josefina. Finalmente decides dar la cara. ¿Qué quieres? Quiero que dejemos esta tontería y volvamos a la normalidad. La normalidad donde ustedes me usan y yo me dejo. Esa normalidad ya no existe. Natalia soltó una risa sin humor. Usarte. Qué dramática te has vuelto. Nadie te está usando. Tú decidiste ayudarnos. Nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó. Yo decidí ayudar. Y ahora decidí parar. Es mi dinero y mi decisión. Tu dinero, repitió Natalia con desprecio. ¿Y de dónde salió ese dinero, Josefina? De la venta de una casa que tu madre te dejó. Dinero que no trabajaste para conseguir. Y ahora actúas como si fueras una magnate empresarial que se hizo sola. Ese dinero era mi herencia. Mi madre trabajó toda su vida para tener esa casa. Y me la dejó a mí, no a ti. Pero Antonio es tu hijo. Tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser para él. Todo lo que tengo ya fue para él.
$836,000. Esa es su herencia. Ya la recibió. Natalia dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de rabia. Escúchame bien, vieja. Nosotros hemos construido una vida basándonos en esa ayuda. Compramos la casa contando con ese dinero. Hicimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. No puedes simplemente cortar todo y dejarnos colgados. Sí puedo. Y lo hice. Esto es abuso de ancianos al revés. Tú tienes recursos y te niegas a ayudar a tu propia familia. Eso te hace cruel. ¿Abuso? ¿Quieres hablar de abuso? El abuso fue hacerme sentir que yo no merecía nada. Fue tratarme como si mi única función fuera financiar su vida. Fue decirme que a mi edad debo conformarme con lo poco mientras ustedes vivían en abundancia con mi dinero. Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste. Lo dijiste en mi sala hace 3 semanas. Y esas palabras fueron lo que finalmente me abrió los ojos. Natalia apretó la mandíbula. Está bien. Si así quieres jugar, así vamos a jugar. Pero te advierto, Josefina, hay consecuencias para esto. Antonio está destrozado. No está durmiendo. No está comiendo bien. Está enfermo de estrés por tu culpa. Por mi culpa. No por la de ustedes que nunca aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Por mi culpa. Tú eres su madre. Se supone que las madres cuidan a sus hijos. Los cuidan, Natalia. No los mantienen hasta que tienen 40 años. Hay una diferencia. Eres una egoísta. Y vas a terminar sola. Completamente sola. Porque cuando realmente nos necesites, cuando seas una anciana enferma que no pueda cuidarse sola, no vamos a estar ahí. ¿Me escuchaste? No vamos a estar. La miré directamente a los ojos. Prefiero morir sola que vivir siendo usada. Y francamente, Natalia, nunca han estado ahí para mí. Ni siquiera cuando les estaba dando todo. Así que tu amenaza no me asusta. Vas a arrepentirte de esto. La única cosa de la que me arrepiento es haber permitido que durara tanto tiempo. Natalia dio media vuelta y comenzó a bajar las escaleras. A mitad de camino se detuvo y se giró. El día primero, cuando vea que no llegó el dinero, Antonio va a colapsar. Y eso va a estar en tu conciencia. Antonio es un hombre adulto. Si colapsa, será porque nunca aprendió a sostenerse solo. Y eso no es mi responsabilidad. Es la suya. Natalia se fue sin decir nada más. Subió a su carro y arrancó con tanta velocidad que las llantas chirriaron contra el pavimento. Cerré la puerta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. De algo que se sentía peligrosamente parecido al triunfo. Llamé a Andrea de inmediato. Natalia estuvo aquí. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra. Cada amenaza. Abuela, estoy tan orgullosa de ti. Sé que no fue fácil. No lo fue. Pero era necesario. ¿Sabes qué me dijo papá ayer?, preguntó Andrea. Me dijo que tú te habías vuelto amargada en tu vejez. Que la edad te había cambiado. No me cambió la edad, Andrea. Me cambió el hartazgo. Me cambió el despertar. Me cambió darme cuenta de que merecía mejor. Lo sé. Y quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Esa noche, sola en mi casa, me permití finalmente procesar todo. Lloré. Lloré por el hijo que creí tener y que tal vez nunca existió. Lloré por los años perdidos siendo invisible. Lloré por la mujer que fui y que se conformó con tan poco. Pero también sonreí. Sonreí porque había encontrado mi voz. Porque me había defendido. Porque finalmente me había elegido a mí misma. Y cuando las lágrimas se secaron, me sentí más liviana que nunca. El día primero del mes llegó. El día en que normalmente los $8,000 aparecían automáticamente en la cuenta de Antonio. El día en que, por primera vez en 7 años, esa transferencia no iba a ocurrir. Me desperté temprano. Preparé mi café. Me senté en la mesa de la cocina y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 9 de la mañana empezaron las llamadas. Antonio. Una tras otra.
15 llamadas en 20 minutos. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes. Mamá, el dinero no llegó. Tiene que ser un error del banco. Por favor, revisa tu cuenta. Mamá, contesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí tomando mi café. A las 10 de la mañana, Antonio y Natalia estaban en mi puerta. Los dos juntos esta vez. Podía escuchar sus voces desde adentro. Josefina, abre ahora mismo, gritaba Natalia. Esto ya no es un juego. Antonio también hablaba, su voz más desesperada que enojada. Mamá, por favor. Tenemos que pagar la hipoteca hoy. Si no hacemos el pago, entramos en mora. Por favor. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Hablé desde adentro. Antonio, te dije que esto iba a pasar. Tuviste 2 semanas para prepararte. ¿Prepararnos? ¿Cómo se supone que nos preparemos para perder $8,000 de un día para otro? De la misma forma en que millones de personas viven, con lo que ganan. No puedes hacer esto, gritó Natalia. Vamos a perder la casa. ¿Eso es lo que quieres? Que tu hijo termine en la calle. Quiero que mi hijo aprenda a ser responsable de su propia vida. Eres una mujer horrible, escupió Natalia. Una madre horrible. Antonio intentó calmarla. Natalia, espera. Déjame hablar con ella. Tu madre, dijo Natalia con veneno en cada palabra, prefiere vernos sufrir antes que ayudar. Eso es todo lo que necesitas saber sobre ella. Los escuché discutir entre ellos del otro lado de la puerta. Antonio rogando que se calmara. Natalia cada vez más furiosa. Finalmente, escuché los pasos alejándose. El portazo del carro. El motor arrancando. Me quedé parada del otro lado de la puerta durante varios minutos. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentí culpa. Solo certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los siguientes días fueron un bombardeo constante. Mensajes, llamadas, correos electrónicos. Antonio incluso intentó contactarme a través de redes sociales que yo casi nunca usaba. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Mamá, nos cortaron el cable e internet. Mamá, el banco nos llamó sobre el pago del carro. Mamá, Natalia está enferma del estrés. Necesita ver un doctor, pero no tenemos dinero. Mamá, por favor. Te lo suplico. Bloqueé sus números. Bloqueé sus cuentas. Necesitaba paz y ellos no me la iban a dar. Andrea me mantuvo informada de lo que pasaba. Papá tuvo que pedirle a su jefe un adelanto de sueldo, me contó una tarde. Y mamá está buscando trabajo por primera vez en años. Está furiosa. Dice que es humillante. No es humillante trabajar. Es lo que hace la gente normal. También vendieron el carro de mamá. El que compraron hace 2 años. Sentí una punzada al escuchar eso, pero la aparté rápido. Ese carro había sido comprado con mi dinero. Un carro de $30,000 que Natalia necesitaba para sentirse segura en la carretera. Van a tener que vender más cosas, dije. O mudarse a un lugar más barato. O ambas. Lo sé. Y lo saben ellos también. Por eso están tan enojados. Porque se están dando cuenta de que realmente dependían de ti para todo. 2 semanas después del día primero, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Con manos temblorosas abrí el sobre. Adentro había una carta formal. Antonio y Natalia me estaban demandando. Alegaban que había un acuerdo verbal de sostenerlos financieramente. Que ellos habían tomado decisiones de vida basándose en mi promesa de ayuda continua. Que cortar esa ayuda constituía un daño financiero y emocional. Querían que el juez me obligara a continuar con las transferencias mensuales, o en su defecto, que les pagara una suma de $200,000 como compensación. Me senté en mi sofá con la carta en las manos. Sentí rabia. Sentí tristeza. Sentí incredulidad. Mi propio hijo me estaba demandando. Llamé inmediatamente al abogado Méndez. Señora García, ya me imaginaba que algo así podría pasar, dijo cuando le expliqué la situación. Pero quiero que se quede tranquila. Esta demanda no tiene ningún fundamento legal sólido. ¿Está seguro? Completamente.
Usted tiene derecho absoluto de decidir qué hacer con su dinero. No existe ningún contrato firmado. No existe ninguna obligación legal. Las transferencias que usted hizo fueron regalos voluntarios. Usted puede detenerlos cuando quiera. Y lo del acuerdo verbal. Tendrían que probarlo. Y aun si lo probaran, los acuerdos verbales de este tipo no son legalmente vinculantes, especialmente cuando se trata de regalos. No se preocupe. Vamos a responder a esta demanda y se va a desestimar rápidamente. ¿Cuánto me va a costar defenderme? Mis honorarios serían de $3,000 para manejar esto completamente. Pero créame, vale cada centavo. Y probablemente podamos pedir que ellos paguen los costos legales cuando el juez desestime el caso. Hágalo. Defiéndame. Con mucho gusto. Y señora García, sé que esto debe ser muy doloroso para usted, pero está haciendo lo correcto. Cuando colgué, me quedé sentada en silencio. Mi hijo me había demandado. Me había llevado a un tribunal. Estaba dispuesto a destruir lo que quedaba de nuestra relación por dinero. Y en ese momento, algo dentro de mí se apagó definitivamente. La última esperanza de que tal vez, en algún lugar profundo, Antonio todavía me amaba como hijo. Esa esperanza murió. Le escribí a Andrea. Tu padre me demandó. Su respuesta llegó en segundos. Lo sé. Me acaba de llamar para decirme. Intentó que yo declarara a su favor. Le dije que ni lo soñara. ¿Cómo estás, mi amor? Triste, enojada, avergonzada de llamarlo mi padre. ¿Cómo estás tú? Liberada. Por primera vez, completamente liberada. Y era verdad. Porque esa demanda, por más dolorosa que fuera, había cortado el último hilo que me ataba a ellos. El último vestigio de obligación. La última pizca de culpa. Ya no les debía nada. Ni dinero. Ni tiempo. Ni preocupación. Estaba libre. 6 meses después, la demanda fue desestimada exactamente como el abogado Méndez había predicho. El juez no solo rechazó el caso, sino que ordenó a Antonio y Natalia pagar mis costos legales. $3,000 que sé que les dolió pagar. No sentí satisfacción. Solo un cierre definitivo. Antonio intentó llamarme después de que salió el veredicto. No contesté. Me envió un mensaje largo, lleno de justificaciones y excusas. Lo borré sin terminarlo de leer. Natalia, por su parte, desapareció completamente de mi vida. Y fue el mejor regalo que pudo haberme dado. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 8 meses desde aquel domingo en que todo cambió. 8 meses desde que cancelé esa transferencia. 8 meses desde que recuperé mi vida. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Vendí algunos muebles viejos y redecoré mi casa. Ahora tengo una sala que me gusta, con colores que me hacen feliz. Contraté a alguien para que pintara las paredes. Compré plantas y las coloqué en cada rincón. Me inscribí en una clase de pintura para adultos mayores. Descubrí que tengo talento para los paisajes. Hice amigas. Mujeres de mi edad que también están redescubriéndose. Empecé a viajar. Nada extravagante, pero viajes que siempre había querido hacer. Fui a Oaxaca. Visité las playas de Veracruz. Conocí lugares que solo había visto en fotos. Me compro ropa cuando quiero. Me hago el cabello cada mes. Voy a restaurantes bonitos. Vivo con los $5,900 mensuales que me corresponden y me sobra dinero al final de cada mes. Andrea viene a visitarme cada semana. A veces cocinamos juntas. A veces solo nos sentamos a hablar durante horas. Ella está en su último año de universidad. Tiene novio. Tiene sueños. Tiene una abuela que la apoya sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Le conté todo sobre el testamento. Le expliqué que cuando yo ya no esté, ella va a tener recursos para construir la vida que quiera. Lloró y me abrazó y me dijo que preferiría tenerme a mí 1000 años más que cualquier herencia. ¿Y Antonio? Hace 3 meses me enteré por Andrea que tuvieron que vender la casa. Se mudaron a un departamento más pequeño. Natalia consiguió trabajo como recepcionista. Antonio sigue en el mismo empleo, pero ahora trabaja horas extra. Están aprendiendo a vivir con lo que tienen. Están descubriendo lo que significa ser adultos responsables.
No siento lástima. Siento que finalmente están viviendo la vida que les corresponde. Andrea me preguntó hace unas semanas si alguna vez perdonaría a su padre. No lo sé, le respondí honestamente. Tal vez algún día. Pero el perdón no significa volver atrás. Significa soltar el resentimiento, no restablecer la relación. ¿Y si él cambiara? Si realmente cambiara. Entonces tal vez podríamos tener algún tipo de relación. Pero nunca volverá a ser como antes. Porque yo tampoco soy la misma. Y es verdad. No soy la misma Josefina que se conformaba con migajas. Que creía que su valor dependía de cuánto podía dar. Que aceptaba ser invisible con tal de sentirse necesitada. Soy una mujer que aprendió que el amor verdadero no se demuestra con sacrificio autodestructivo. Que los límites no son egoísmo sino autocuidado. Que merezco dignidad, respeto y consideración. Aprendí que está bien decir no. Que está bien priorizar mi bienestar. Que está bien vivir para mí misma después de haber vivido tanto tiempo para otros. La semana pasada fui a la boda de la hija de mi prima Fernanda. Me puse mi vestido verde esmeralda. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado. Cuando llegué, varias personas me detuvieron para decirme lo bien que me veía. Josefina, estás radiante, me dijo mi prima. ¿Qué has hecho? Te ves años más joven. Y supe exactamente qué responder. Me encontré a mí misma. Bailé en esa boda. Reí hasta que me dolió el estómago. Comí pastel sin culpa. Tomé champán. Viví. Y cuando regresé a casa esa noche, cansada pero feliz, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía arrugas. Tenía canas que empezaban a aparecer entre el tinte. Tenía 64 años de historia escritos en su rostro. Pero también tenía brillo en los ojos. Tenía dignidad en su postura. Tenía paz en su expresión. Me dijeron que debía conformarme con lo poco. Que debía aceptar vivir con lo mínimo. Y tenían razón en una cosa. Aprendí a vivir con lo mínimo. Pero lo mínimo no es dinero. No son cosas materiales. No es conformismo. Lo mínimo es dignidad. Respeto. Amor propio. Y esas tres cosas, finalmente, las tengo en abundancia. Cancelé esa transferencia de $8,000. Y sí, su mundo se derrumbó en días. Pero cuando ellos se dieron cuenta de lo que realmente habían perdido, ya era demasiado tarde. Porque yo ya había encontrado algo mucho más valioso que su aprobación. Había encontrado mi libertad. Y esa, nadie me la va a quitar nunca más.